enseñanza muy preciosa, amén, acerca de la gloria de Dios. Que el Señor bendiga, amén, también a Max, que se graduó. ¿Cómo le dice la iglesia? Que el Señor lo bendiga. ¿Y quién más se graduó? Isaac. Y nada más es Isaac y el hermano Max. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente y que el Señor los ayude a estudiar una carrera y ser una bendición para sus familias. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Amén. Hebreos 11, 17 al 19. Me indica cuando lo tenga. Amén. Nuestra hermanita Raquel ya lo tiene. Dice la palabra del Señor, inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, que ha sido constituido casa de Dios y puerta del cielo. En esta tarde nos disponemos a ser instruidos por ti. Te pido que unjas mis labios, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí y te daremos siempre la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así puede tomar su lugar. No se preocupe que a veces duramos orando media hora y poniéndolo en las manos del Señor. Oh. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hermano, usted sabe que normalmente a mí no me gusta decir cuando alguien cumple años, porque después si alguien no me entero que cumple años y no lo digo al frente, se puede sentir mal. Pero en esta ocasión, nuestra hermana, mi tía Lucilena, creo que había pedido un lugar para testificar. Como no puede hacerlo, pues le damos gracias a Dios porque cumplió años nuestro hermano Misael. Amén. Llegó al tercer piso, ¿verdad, hermano? Amén. Que el Señor lo bendiga grandemente, como le dice la iglesia. Que el Señor lo bendiga. El título, hermano, de la predicación de esta tarde le puse por título Siguiendo el ejemplo. ¿Y por qué siguiendo el ejemplo, hermano? Porque la Biblia nos dice, los versículos que acabamos de leer, acerca de Abraham, que Abraham por la fe ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. La Biblia, hermano, no nos dice que, de hecho nos dice lo contrario, que Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado. Pero la Biblia dice por la fe ofreció. Es decir, que delante del Señor Dios sí recibió como si hubiera sido sacrificado. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque en ocasiones malinterpretamos o no conocemos muchos conceptos que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Nuestro hermano Sergio nos comentaba de la gloria. Y no es lo mismo la gloria que tiene Dios, darle la gloria a Dios, que Dios reciba la gloria. Son conceptos muy diferentes, aunque todos hablan de la gloria. Y lo mismo pasa con la adoración. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? ¿Qué me respondería? A lo mejor alguien dijera, la alabanza son los cantitos rápidos y la adoración son los cantitos lentos. Porque así lo tenemos hasta cuando mando el rol de la dirección, adoración, y le ponemos tal hermano, y alabanza tal hermano. Pero bíblicamente, hermano, esto no es correcto. Nosotros lo utilizamos como una cuestión de conocimiento práctico para diferenciar los dos tipos de cánticos. Pero esto no es correcto bíblicamente. Bíblicamente hablando, la alabanza, hermano, es un reconocimiento a Dios de quién es Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando le decimos, Señor, gracias porque me salvaste, es alabanza. Cuando le decimos, Señor, gracias porque me rescataste, porque me sanaste, es alabanza. Y la adoración va un paso mucho más grande. La adoración es el reconocimiento y la gloria a Dios por quién es, independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho.
Es decir, cuando reconocemos que Dios es el creador del universo y que nos ha llamado, le damos adoración. Cuando reconocemos, hermano, que a pesar de que estemos enfermos, Él es digno de suprema alabanza, le estamos adorando. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque la Biblia, cuando habla de la adoración, hay algo que se le conoce como ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención, hermano, dice que la primera vez que aparece una palabra en la Biblia, nos da un resumen del significado de esa palabra. La primera vez que aparece adoración en la Biblia es en Génesis capítulo 22, cuando Abraham dice, voy a tomar al muchacho y vamos a ir a adorar a Dios. Aunque ya se había hablado de sacrificios, aunque ya se había hablado de un culto litúrgico al Señor, la primera vez que aparece adoración es en este pasaje de la Biblia. ¿Y por qué comienzo con esto, hermano? Porque a veces creemos que venir a la iglesia es adoración. A veces creemos que cantarle al Señor es adoración. Pero algo que me gusta mucho, hermano, aunque no era cristiano, uno de los más grandes filósofos seculares, llamado Aristóteles, él decía que el hombre fue creado o tiene como propósito el ser hombre. Y cuando un hombre se comporta como hombre, está cumpliendo su propósito. La Biblia dice que fuimos creados ¿para qué, hermano? Para alabanza de su gloria. Otro versículo dice que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Cuando el cristiano vive para alabanza de su gloria y cuando el cristiano hace buenas obras, y las buenas obras, se lo he dicho en muchas ocasiones, significa vivir como cristiano. Cuando un cristiano vive como cristiano, está adorando al Señor. Es decir, hermano, venir a la iglesia no es adoración porque el acto en sí lo signifique. Venir a la iglesia es adoración porque la Biblia dice, no dejes de congregarte. Cuando un padre se comporta como un protector para su familia, está adorando a Dios, porque está viviendo para aquello que fue creado. Cuando un hijo respeta a sus padres, le está dando la gloria a Dios, porque está viviendo para aquello que fue creado. Cuando nos comportamos de manera cristiana, le estamos dando la gloria al Señor. Dicho de otra manera, hermano, cuando Abraham dice, voy a ir a adorar al Señor, Abraham se estaba refiriendo a todo el acto completo, desde prepararse hasta salir, hasta el momento en el cual él iba a entregar a Isaac en sacrificio. De la misma manera, hermano, cuando decimos yo alabo y glorifico y adoro el nombre del Señor, no nos referimos solamente a venir a la iglesia, nos referimos a cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos como padres. Decíamos en alguna ocasión, hermano, ¿por qué no nos gozamos el domingo en la iglesia? Porque no tenemos una preparación en toda la semana para venir a exaltar el nombre del Señor. Cuando nos preparamos durante la semana leyendo la Biblia, siendo buenos esposos, siendo buenos hijos, siendo buenos padres, asistiendo a la casa del Señor, apartando un tiempo para orar, el domingo venimos a entregar la culminación de esa adoración que le entregamos a Dios durante toda nuestra semana. Y hermano, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos, hermano, en la adoración de Abraham algunos elementos que nos sirven de ejemplo para aplicar en nuestra propia vida. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a entender lo que significa la adoración. Primero, acompáñeme, hermano, Génesis 22. Si no lo tiene, hermano, no se preocupe, aquí lo leo yo. Dice la Biblia, versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu unigénito Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, la Biblia nos dice que Abraham amaba a Dios, ¿verdad que sí? Y yo le pregunto, hermano, con todo el amor que Abraham tenía por Dios, ¿usted cree que iba a llegar el momento en el cual Abraham dijera, ¿por qué no le ofrezco a mi hijo a Dios en sacrificio? ¿Verdad que no? Por mucho que usted y yo amemos a Dios, hermano, si se nos da la oportunidad de no venir a la iglesia, no venimos. Si se nos da la oportunidad, hermano, de no cantar, no cantamos. Si se nos da la oportunidad de no ofrendar, no ofrendamos. Y Dios, conociendo el corazón de los seres humanos, no permite que sea el hombre quien decide cómo adorarlo, sino que es Dios el que invita al hombre a adorarle. El primer concepto o el primer elemento que quiero compartir con usted acerca de la adoración es que la adoración lleva en sí mismo sacrificio.
La adoración lleva en sí mismo obediencia. ¿No se ha preguntado, hermano, por qué Dios insiste tanto en su palabra en venir a la iglesia? ¿Por qué Dios insiste tanto en su palabra, en nuestra responsabilidad como hijos, como padres, como miembros de la familia, miembros de la sociedad? ¿Por qué Dios insiste tanto en perdonar las ofensas de los hermanos? Porque Dios, conociendo el corazón de los seres humanos, nos dice cómo debemos de comportarnos, y es el hombre el que decide responder con obediencia o responder sin obediencia a la palabra del Señor. Y es que, hermano, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, que en algún momento de la vida de Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela y vente a la tierra que yo te voy a mostrar. A partir del momento en el que Dios tiene un encuentro con Abraham, Abraham comienza a vivir una vida de sacrificio al Señor. Dicho de otra manera, hermano, la adoración en el cristiano no es un acto que realiza cada semana, cada 7 días, cada tercer día, sino que la adoración en el cristiano, tomando adoración como obediencia, es un sacrificio que realiza día con día, todos los días de nuestra vida. Es un acto de adoración al Señor porque nos comportamos y vivimos como Dios nos dice que debemos de comportarnos y vivir. No es eso, hermano, lo que nos dice Mateo 16, 18, que dice la Biblia que cuando es el nacimiento de la iglesia, comienza a preguntarle Jesús a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que soy? Unos Juan el Bautista, otros Jeremías, algunos de los profetas, un gran maestro. Cristo voltea con Pedro y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, las palabras que estaba diciendo Pedro están llenas de un contenido teológico muy grande, porque Pedro le está diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el que dirige mis pasos, tú eres la prioridad en mi vida y tú eres el digno de recibir la gloria y la honra en cada aspecto de mi existencia. Dice la Biblia que Cristo voltea con Pedro y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, una piedrita. Eso no tiene significado porque eso no tiene importancia. Simplemente le dijo Pedro y por casualidad Pedro significa piedra. Pero Cristo le dice: sobre esta roca, lo que tú acabas de declarar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sobre aquello que voy a construir mi iglesia. Es decir, hermanos, si usted y yo somos cristianos y decimos que le amamos a Dios, es porque hemos reconocido que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Hermano, y a partir de que le entregamos nuestra vida a Cristo, desde el momento en el cual le abrimos nuestro corazón a Cristo y al Evangelio, le dijimos: mi vida es un acto de obediencia. A partir de ese momento, Señor, la forma en la que llevo mi economía, en la que llevo mi matrimonio, en la que llevo mi relación con mis hijos, en la que me comporto como me comporto en el trabajo, va dictaminado por lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer. Cuando Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, Abraham no de repente le surgió un espíritu de obediencia, sino que Abraham tenía ya un tiempo obedeciendo a Dios desde el momento en el cual fue llamado. Y es que, hermano, es imposible ofrecer a Dios sin un sacrificio. Muchas veces como cristianos estamos acostumbrados a entregarle a Dios lo que nos sobra. Cuando se presenta alguna responsabilidad al mismo tiempo del servicio, si el tiempo no está ocupado, se lo damos a Dios. Muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces. Cuando llega el momento de leer la Biblia, si se nos presenta otra cosa, descuidamos la lectura para irnos a hacer lo demás. Hermano, la Biblia nos dice en Levíticos capítulo 22, versículos 21 al 23, que aquello que se le ofrecía a Dios en sacrificio tenía que ser lo mejor de lo que tenía entre sus cosas la persona que lo iba a ofrecer. ¿Por qué, hermano? Porque es muy fácil deshacernos y entregar lo que no nos sirve. Si tenemos tiempo libre, ir a la casa del Señor. Si tenemos tiempo libre y ninguna responsabilidad, ponernos a leer la Biblia. Pero cuando tenemos que sacrificar lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que tenemos que hacer humanamente para ofrecérselo al Señor, es entonces que se conoce al verdadero adorador. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando David hace el censo que Dios le había dicho que no hiciera? Porque Dios le dijo: tu fe tiene que depender de mí. Tu salvación tiene que depender de mí.
Pero David, como era un hombre militar, dijo que será más fácil, que si me llegan a atacar, yo saber cuántos hombres tengo para defenderme, o estar a la expectativa de qué va a hacer Dios. Y dice la Biblia que mandó y que contaran a todos los jóvenes. Cuando David desobedece a Dios, dice la Biblia que comienza una mortandad en Israel. David le dice al Señor: perdóname, el que ha pecado soy yo contra ti. Voltea su mirada, ve al ángel de Jehová en el monte, sale corriendo, y cuando llega a cierta tierra de un hombre llamado Arauna, dice que sale el hombre y dice: ¿qué es esto que tengo el privilegio de recibir a mi Señor el rey? David le dice: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. No te preocupes, mi rey, cuántos animales necesitas y qué tierra te gusta, yo te lo entrego. Y David le dice: no, yo te lo voy a pagar, porque no sacrificaré al Señor holocausto que no me cueste nada. Cuando venimos a la casa del Señor, hermano, de nada nos sirve ofrecer el tiempo que no nos interesa. De nada nos sirve ofrecer aquello que no nos cuesta un esfuerzo. Porque la vida de adoración y la vida de honra al Señor es una vida de sacrificio. ¿No es eso lo que dice 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22? Que dice la Biblia que cuando llegó el momento en el cual iban a salir a pelear y veía a Saúl que no llegaba Samuel, toma y ofrece el sacrificio, porque Saúl pensaba que lo importante para Dios era el acto litúrgico que estaba realizando. Saúl pensaba que lo importante para Dios era que Dios recibiera el sacrificio de animales. Cuando llega Samuel le dice: ¿qué has hecho? ¿Se complace Dios más en el sacrificio que en la obediencia? ¿Se complace más Dios en que le entregues aquello que no te estorba, aquello que no te impide vivir como tú quieres vivir, que la obediencia? Cuando venimos a la casa del Señor y cuando entendemos al Dios que le estamos sirviendo, podemos abrir nuestros ojos espirituales y saber que Dios no nos pide los que nos sobra. Dios nos pide aquello que nos cuesta entregar. Segundo de Samuel capítulo 6 versículos 7 al 20, dice la Biblia que el arca del pacto había quedado fuera de la capital, fuera de Jerusalén, fuera de donde estaba el templo. Dice la Biblia que David, bien contento, cuando vio que el arca regresó, fue por ella, preparó lo mejor que tenía, y cuando la traía, dice la Biblia que el arca comenzó a tambalearse y un hombre llamado Usa la tocó y murió en el lugar. ¿Por qué, hermano? Porque el fin no justifica los medios. Porque si le queremos servir al Señor, pero no es la forma en la cual Dios nos ha dicho que le tenemos que servir, Dios no recibe esa adoración. David lo había hecho con un corazón sensible, con un corazón humilde delante de Dios, pero no se había dado el tiempo de leer lo que Dios había escrito en el Pentateuco para saber cómo es que se tenía que mover el arca. Y cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, y comenzamos a aprender su palabra, a través de su palabra comenzamos a tener un mayor compromiso, una mayor responsabilidad cristiana, y entendemos que servirle al Señor no es cualquier cosa, porque el servirle al Señor en adoración conlleva sacrificio. Entrégame a tu hijo, pero no el que tuviste con la esclava, porque ese me lo entregas fácil. Entrégame al hijo, y dice la Biblia, al que amas. Entrégame tu tiempo, el que amas. Entrégame el tiempo que quieres compartir con tu familia. Entrégame el tiempo que quieres compartir para descansar, porque yo lo que te estoy pidiendo es lo mejor. Porque si las promesas te las he dado yo, la bendición te la he dado yo, entonces tengo la autoridad, dice Dios, para pedirte lo que me corresponde. Pero vamos, hermano, al versículo 5. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveré. No, dice la Biblia, y volveremos. Dios le pide a su hijo. Más adelante, hermano, dice la Biblia que en algún momento del trayecto, Isaac le dice a su padre: veo el cuchillo, veo la leña, pero no veo el holocausto. Abraham, hermano, no le dice a Isaac: tú eres el holocausto. Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá. Más adelante, hermano, cuando llegan hasta cierto punto en el cual la fe de Abraham tenía que ser probada particularmente, porque no podía compartir esa prueba con sus esclavos, les dice: ustedes espérenme aquí, yo voy a ir para allá y vamos a regresar los dos.
Hermano, segundo elemento que quiero compartir con usted de lo que es la adoración en el ejemplo de Abraham, es que la adoración se convierte en un acto de fe. La adoración se convierte en un acto de fe. Dice la Biblia que Abraham toma a su hijo, se lo lleva. Él no sabía si Dios lo iba a perdonar, si Dios iba a cambiar los planes, si Dios iba a cambiar de parecer, si Dios iba a proveer de alguna otra manera. Pero lo que él sabía es que si Dios le había hecho la promesa de que iba a tener la bendición de tener una descendencia a partir de Isaac, Dios no podía mentirse a sí mismo. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos llama a vivir por fe en la adoración? Cuando estamos enfermos, venir a la casa del Señor. Cuando tenemos alguna responsabilidad en el trabajo, tener alguna responsabilidad con la familia, venir a la casa del Señor, hermano, porque cuando entendemos que nuestra bendición depende de Dios y cuando dependemos que nuestra salud depende de Dios, nuestra adoración en nuestra vida se convierte en un acto de fe. Salmo 138:8, la Biblia nos dice que David, en medio de las dificultades de su vida, decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Estoy enfermo. En alguna ocasión dijo David: mi hijo me está persiguiendo y me acaba de sacar de Jerusalén. Dijo en otra ocasión David: Saúl me quiere matar. Dijo en otra ocasión David: pero lo que sí estoy seguro, no sé cómo me va a cuidar, no sé cómo me va a proteger, no sé cómo va a cumplir el propósito de promesa en mi vida, pero Dios cumplirá su propósito en mí. Por eso me encanta, hermano, cuando David peca y dice la Biblia que Absalón se levanta contra David y David sale corriendo de Jerusalén. Lo que más le dolía a David fue dejar el arca del pacto. Por eso dice la Biblia que se la llevó. Y dice la palabra del Señor, hermano, que en cierto momento del caminar se levanta su líder de guerra y le dice: ¿por qué no regresamos y acabamos con él? David, que conocía su corazón, que conocía sus errores y sus fallas, dijo: esto me está pasando porque le he fallado a Dios, porque he tomado malas decisiones. Y si Dios está conmigo, me va a regresar. Y si Dios ha determinado que la bendición que yo tenía se acabó, aunque yo pelee y vuelva a matar a Absalón y a todos los que están con él, el reino no va a prevalecer conmigo. Hermano, cuando entendemos que las bendiciones dependen de Dios, que todo lo que tenemos depende del Señor, no hay nada que nos impida entregarle nuestra vida en completa adoración. Y cuando vamos en contra de la familia por servirle al Señor, lo hacemos con fe y lo hacemos en obediencia. Cuando nos levantamos, hermano, y hacemos cosas que nuestros amigos y conocidos no comprenden, sabemos que lo estamos haciendo porque Dios ha cambiado el orden de prioridades en nuestra vida. Abraham conocía perfectamente, hermano, que todas las bendiciones que tenía dependían de Dios y que si Dios, que se había revelado a su vida, le pedía vivir de cierta manera, él lo tenía que hacer porque Dios estaba con él. Hermano, nosotros que le hemos entregado el corazón a Cristo, hay ocasiones en las que tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestro trabajo, sacrificar nuestra familia, sacrificar nuestra relación, incluso en nuestras relaciones personales por servirle al Señor, porque dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Queremos un matrimonio feliz? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. ¿Queremos una economía feliz? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Hay familia que no conoce al Señor, hermano, y que en ocasiones nos gustaría compartir con ellos, pero si creemos que Dios ha prometido que si lo ponemos en primer lugar, Él acomodará todas las cosas a nuestro alrededor, vivimos para adorar al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, en Mateo 19:29, que en cierta ocasión estaba Jesús rodeado de muchas personas, se acerca a uno y le dice: Maestro, permite que vaya y entierre a mi padre y luego vendré y te sirvo. Muchos estudiosos dicen que el juego de palabras en griego significa que el papá probablemente estaba o enfermo o a punto de morir, y este hombre le estaba diciendo: deja, voy con él, comparto con él, estoy con él, y cuando se muera vengo y te sirvo. Jesús le dice: no, si me quieres servir, tiene que ser en este momento.
Si me quieres adorar, tiene que ser en este momento. Porque dice la Biblia en Mateo 19:29, que cualquiera que amare más a padre, a madre, a hijos o hermanos, trabajos o lo que sea, más que a Dios, no es digno del Señor. Y no dice la Biblia, hermano, en Mateo capítulo 14, versículos 20 al 31, que en cierta ocasión, cuando una multitud estaba muriendo de hambre, Jesús le dice: ¿qué es lo que tenemos? Aquí hay un joven que tiene unos panes y unos peces. Este joven los pone al servicio del Señor. Yo me imagino que se acercan los discípulos y le dijeron: el maestro los necesita. Aleluya. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted que cayera un hambre sobre toda esta ciudad y que a usted le quedara un poquito de pan. ¿No lo preferiría usted guardarlo para usted? Decir: bueno, ¿por qué no se vinieron preparados? ¿Qué culpa tengo yo y mi familia? Pero dice la Biblia que esta persona que tenía esto lo entregó al Señor, hermano, y dice la Biblia que se recogió hasta que sobró y todos quedaron saciados. Cuando lo poco que nos pide el Señor, hermano, porque es poquitito lo que nos pide el Señor, lo depositamos en Él. Cuando decimos: aunque he tenido un problema con mi esposo o con mi esposa, pero voy a ir a la casa del Señor, porque Dios no tiene la culpa de mis problemas. Cuando depositamos ese pequeño espacio de tiempo en Dios, Dios lo multiplica para la gloria de su nombre. Si tenemos problemas en el trabajo, problemas en la economía, problemas en la familia, nuestra familia no le quiere servir al Señor, hoy lo invito, hermano, a que comience a adorar al Señor en fe y que diga: aunque mi lógica me diga lo contrario, Dios ha prometido cumplir su propósito en mí. Hermano, y algo que me encanta de la vida de Cristo, es que Cristo vino a ser el hombre perfecto, ¿verdad que sí? Y el hombre perfecto, uno esperaría que no desobedecería a sus padres. El hombre perfecto, uno esperaría que si sus padres le dan una instrucción, la obedeciera a cabalidad. La Biblia nos dice, hermano, en los primeros capítulos de Lucas, que en cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, dice la Biblia que su familia fue y adoró y se regresó para su tierra. Y mientras iban caminando se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Jesús no los obedeció para estar con ellos. Dice la Biblia que regresan, lo encuentran en el templo y Jesús les dice: en la casa de mi Padre me es necesario estar. A partir de ese momento, María y José entendieron que las prioridades de Jesús estaban en servirle al Señor. Como hombre perfecto, cuando su propósito terrenal tenía un conflicto con su propósito eterno, él prefería cumplir el propósito eterno. Y si Cristo, hermano, siendo el Hijo de Dios, que tenía que vivir una vida en perfecta cabalidad, fue capaz de hacer esto, ¿quiénes somos nosotros, hermano, hombres y mujeres que somos vasos de barro, para poner nuestras propias prioridades físicas y nuestros propios sueños físicos por encima de la presencia del Señor? Yo lo invito esta tarde, hermano, a que seamos conscientes de lo que es servirle al Cristo de la gloria. Y que digamos: Señor, si mi trabajo me está estorbando, yo te quiero servir. No le estoy diciendo que deje su trabajo. Le estoy diciendo que ponga su fe en Cristo. Usted sabe qué tanto puede mover su tiempo, acomodar su tiempo para servirle al Señor. Que si su familia está siendo un estorbo para servirle al Señor, usted le diga: los pongo en tus manos, Señor, pero mi prioridad está en buscar tu presencia. Porque cuando aprendemos a acomodar nuestras prioridades, como lo hizo Abraham, cuando fue a adorar en un acto de fe, diciendo: volveremos no sé cómo, pero el Dios de la gloria lo va a cumplir, hermano, aprendemos a vivir dependiendo de Dios. Versículo 8, hermano. Dice la palabra del Señor, estoy por terminar. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y caminaron juntos. Algo que me encanta, hermano, de este acto de adoración de Abraham, es que, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a Abraham? Para formarlo como nación, ¿verdad que sí?
y le dijo, te van a nacer un hijo de tu mujer y ese hijo va a ser el propósito que se va a cumplir para ti como nación. Dicho de otra manera, hermano, desde el momento en el cual nace Isaac, Abraham comenzó a vivir única y exclusivamente para cuidar y bendecir a Isaac. Tenía su relación con Dios, tenía su propósito terrenal, pero su vida estaba enfocada en que se cumpliera el propósito terrenal que Dios tenía para su vida. Hermano, último elemento de la adoración. ¿Cuál fue el primero? Es un acto de obediencia, es un acto de sacrificio. ¿Cuál es el segundo? Es un acto de fe. Volveremos. Último elemento de la adoración de Abraham, que es un ejemplo para nosotros. La adoración es una total rendición del yo. Imagínese usted, hermano, que Dios llama a Abraham para formar la nación y de repente Dios le dice, entrégame la nación que se está formando en ti. Entrégame lo que te identifica. Entrégame lo que te representa y eres. Abraham en obediencia, hermano, va y se lo entrega al Señor, porque al entregar a Isaac no estaba entregando solamente su primogénito. Abraham al entregar a Isaac estaba entregando su más grande tesoro, lo que le representaba y lo que era más importante para él. Todo lo que tenemos, hermano, es por él. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice el apóstol Pablo, todo lo que tengo en esta tierra lo tengo por basura. Mis títulos, mis nombramientos, mi genealogía, todo lo que tengo lo tengo por basura, por conocimiento de la gloria de Dios. Cuando entendemos, hermano, que todo lo que tenemos en esta vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestra salud, todo depende del Señor, no tenemos ninguna reserva en entregarlo para Él. Si tenemos hijos, es por Dios. Si tenemos un matrimonio, es por Dios. Si tenemos un trabajo, es por Dios. Si tenemos una buena familia, es por Dios. Y si todo lo que tenemos es por Dios, podemos decir, como lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque hay ocasiones en las que nuestras decisiones ponen en riesgo nuestros sueños. Hay ocasiones en las que nuestras decisiones ponen en riesgo nuestra estabilidad con la familia. Pero cuando entendemos, que nuestra vida ha sido bendecida por Dios, le decimos, Señor, todo lo que tenga que entregarte, mi tiempo, mi vida, mi sueño, mi familia y mi economía, lo entrego a ti en adoración todos los días de mi vida, porque todo lo que tengo, lo tengo por ti. Él es el dueño de nuestra vida. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas en esta vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que se está formando es para la gloria de Dios y por la gloria del Señor. Por eso, hermano, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 22, dice la Biblia que David estaba tan gozoso de que por fin había logrado traer el arca de nuevo a su lugar, que dice la Biblia que se despojó de su traje de rey y comenzó a adorar al Señor. No se desnudó, sino que quedó con la ropa interior, hermano, que utilizaban los judíos, con esa túnica que cuando la gente lo veía pasar por ahí, no podía identificar que era el rey. Era uno más del montón. Por eso dice la Biblia, hermano, que cuando Mical se comienza a burlar de él, le dice, oh, mira, qué bonito, se ve el rey brincando y corriendo como cualquiera del pueblo. Es decir, te has avergonzado y has parecido uno más del montón. Pero como David entendía, hermano, que el reinado que tenía era por Dios, el propósito que tenía era por Dios, el sueño que tenía era por Dios, las promesas que tenía eran por Dios, David decía, todo eso lo dejo a un lado y te bendigo, te glorifico, te danzo, Señor, me entrego a plenitud a ti, porque yo sé que si te rindo adoración, todas las demás cosas van a venir por añadidura. En Éxodo capítulo 33, versículo 16, hermano, lo decíamos como conclusión de la enseñanza de mi hermano Sergio, cuando están a punto de cruzar, Moisés le dice
a Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir a ningún lugar. Dios le dice a Moisés, voy a cumplir esta promesa, voy a estar contigo y voy a estar con ellos. Moisés le dice a Dios, ¿y en qué se va a conocer que tú estás cumpliendo la promesa? Sino en que tu pueblo sea apartado de todas las demás naciones. La palabra apartado debería de traducirse mejor como diferente. ¿En qué se puede ver el verdadero cristianismo? Sino en que nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro culto al Señor es diferente a todas las demás religiones. Porque le estamos sirviendo a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que está mirando todas nuestras acciones. Y cuando entendemos este propósito, hermano, que tenemos que ser diferentes, más comprometidos que el católico romano, más comprometidos que el testigo de Jehová, más comprometidos que el mormón, porque tenemos y creemos tener al Dios verdadero, hermano, le decimos a Dios, no importa lo que tenga que hacer, o lo que tenga que dejar, o cómo tenga que hablar, lo voy a hacer, porque mi adoración a ti no la entrego en la iglesia, sino que la entrego cada día de mi vida. Mi adoración a ti la entrego en cada aspecto de mi vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dice a la samaritana que la adoración debería de ser en espíritu y en verdad. Cuando habla de que la adoración es en espíritu, hermano, indica que en ese momento nos olvidamos de toda nuestra vida terrenal. Pero cuando dice que debe de ser en verdad, es porque levantamos nuestra mirada y le decimos al Señor, escudriñame, escudriña mi vida, escudriña mi tiempo. Date cuenta, Señor, que no te estoy cantando en este momento porque te están cantando todos, sino que he tenido una preparación durante toda la semana para venir a cantarte. Escudriña mi corazón, Señor, y date cuenta que te estoy adorando en verdad, porque todas las áreas de mi vida están enfocadas para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea bendecido. Hermano, en esta tarde quiero que entendamos que en cada área de nuestra vida, la adoración que le entregamos al Señor es en sacrificio de obediencia, es un acto de fe y es una rendición completa del yo. Póngase sobre sus pies. Hermano, hay muchas personas que están contentos con el cristianismo. Y dice, le doy gracias a Dios porque el cristianismo restauró mi familia, porque el cristianismo me ha dado un esposo, una esposa que es buena, que es bueno, porque la familia de mi esposo o de mi esposa, aunque tienen errores, yo sé que son cristianos y que puedo confiar en ellos. Hermano, pero no somos conscientes de que el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es mucho más que decir, mi familia es de tal religión, pero yo soy de tal religión. El cristianismo es decir, yo me entrego a plenitud a Cristo. Mi tiempo va enfocado a Dios. Mis horarios van enfocados a Dios. Mi cántico va enfocado a Dios. La lectura de la palabra va enfocada a Dios. Hermano, y cuando cada aspecto de nuestra vida va enfocado en adoración a Dios, nos pasa como en aquella ocasión el salmista decía, alaba al Señor con todo tu corazón y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Quiere bendición de Dios, hermano, en su economía? Acomode toda su vida para rendirle adoración a Dios. Anhela que su matrimonio camine de manera correcta, acomode todo su día para entregarle adoración a Dios. Quiere que su familia que no le conoce a Dios, a Cristo, pueda venir al cristianismo, acomode todo su día, toda su vida, para rendirle adoración al Señor. Eres tú, Señor, mi pensamiento, eres tú, Señor, mi pensamiento, eres tú, Señor, mi pensamiento, eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús presentamos delante de tu presencia la vida de cada uno de tus hermanos, Señor, que está en este lugar. Bendigo su vida, Padre, de todo aspecto de su vida, de esa en esta tierra. Te pido que podamos vivir una vida de adoración a ti, en cada aspecto. Que podamos amarte en todo aspecto de nuestra vida. Que vayan tocando a ti nuestras prioridades en ti, Señor nuestro. Por encima del amor que nuestro matrimonio es el amor por ti. Por encima de nuestras responsabilidades en esta tierra, es nuestra responsabilidad en ti, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, si alguno de mis hermanos viene enfermo, imparte salud de su cuerpo, que la mollera sea la planta de los pies, imparte salud, porque tu palabra dice que la cruz del Calvario reviste la salvación de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, Señor. Nos aferramos a esas promesas de bendición, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos en esta tierra, sea de palabra, de pensamiento o de hecho, sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En esta tarde, Señor, te pedimos perdón si nuestra vida no ha sido una vida de oración a ti, si hemos malinterpretado, Señor, la alabanza, la oración, y creemos muchas veces que lo importante es solamente la liturgia del servicio. Pero la liturgia del servicio, Señor, es solamente una consecuencia de toda nuestra adoración y nuestra vida. Porque si te bendecimos en cada aspecto de nuestra vida, Señor, vamos a anhelar estar en tu casa con nuestros hermanos que te han entregado el corazón, que te aman, que te bendicen, Señor Dios eterno, y con quienes hemos formado una familia, un vínculo especial, un vínculo filial, Señor, aún más poderoso que el de la carne. Porque tu palabra dice que ahora somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús ha llegado el momento en el cual nos vamos a despedir de este lugar, mas no de tu presencia, sino nuestros hogares, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice...